bendición. Estamos en una serie donde estamos tratando asuntos importantes de la filosofía de ministerio de Calvary Chapel para que conozcan los que son nuevos en la iglesia o los que nunca habían escuchado estos temas, uh, más acerca de cómo es la iglesia, la filosofía del ministerio que Dios nos ha mostrado a través de las escrituras y cómo es que somos y hacemos iglesia. Así es que bienvenidos a esta reunión virtual, a esta reunión desde casa o desde donde te encuentres. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche a través de su palabra, nos guíe, nos dirija como iglesia. Dios, bendito sea tu santo nombre. Siempre, Señor, viviremos agradecidos por crearnos, por tu bondad manifiesta en la persona de Jesucristo, Señor, por encarnarte, Dios, hacerte semejante a nosotros, siervo, Señor, para derramar tu gracia, tu amor, tu perdón y la vida eterna sobre nosotros, siendo pecadores, Señor. Entonces, gracias, mi Dios, y te pedimos esta noche, Señor, que tú abras tu palabra ante nuestros ojos, Señor, ante nuestros oídos, la pongas en lo más profundo de nuestros corazones y seamos transformados por medio de ella, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bien, pues quisiera leer rápidamente un versículo que está en Hebreos capítulo 13, verso 9. Vamos a estar hablando de dos temas que tú los puedes leer con mayor profundidad, o si quieres ampliar un poco el tema en el libro de distintivos de Calvary Chapel. Dos temas importantísimos acerca de la gracia y acerca de la supremacía del amor. Estos dos conectan. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los dones del Espíritu. Hablamos que en Calvary Chapel creemos que los dones del Espíritu, todos los dones están vigentes, incluyendo el de hacer milagros, el de profetizar y otros más están vigentes, y no vemos en la Escritura ningún argumento suficientemente fuerte para creer que los dones ya dejaron de estar operando, o algunos de ellos ya dejaron de estar operando. Pero Pablo terminó en 1 Corintios capítulo 12 diciendo: pero yo les enseño un camino que es mejor. Y entonces ahí es donde inicia capítulo 13 y nos habla sobre la supremacía, sobre la importancia de la primacía del amor, y conecta el amor perfectamente. No lo puedes separar el amor de la gracia. Así es que hoy vamos a estar hablando también como un distintivo de Calvary, sobre la gracia y sobre entonces la supremacía del amor. Y vamos a comenzar a desarrollar este tema de la gracia. Entonces Dios nos ayude y que pueda traer esta perspectiva clara de lo que sucede aquí en la iglesia. Dice, bueno, Hebreos capítulo 13, verso 9, dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces, respecto a la gracia de Dios, Calvary Chapel tiene una posición bien definida. Nosotros creemos que sin la gracia de Dios ninguno de nosotros tendría ninguna oportunidad. Vamos a ver la gracia de Dios en Jesucristo frente a nosotros, intercediendo por nosotros ante el Padre, por su sacrificio y por su justicia que nos fue imputada. Entonces vamos a imaginar esto gráficamente. Si Jesús se moviera a un grado de nosotros y nos descubriera ante la santidad de nuestro Dios, Dios vive en perfecta y completa santidad, quedaríamos fulminados. No tendríamos nada que hacer, no podríamos acercarnos al Padre, no tendríamos ninguna oportunidad. Así es que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no la necesitamos una vez y ya, sino la necesitamos diariamente, la gracia de Dios. Somos salvos por ella y también no solamente somos salvos por ella, sino que la experimentamos cada día de forma personal. Permanecemos en la gracia, buscamos mantenernos en la gracia. Creemos en Calvary Chapel que el amor y la gracia buscan restaurar y restauran nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación entre nosotros. La gracia creemos que restaura a las personas que han caído. Hay algunas iglesias que tienen
una severa ausencia de la gracia de Dios y que frecuentemente promueven más un legalismo riguroso, inflexible, severo, que no deja lugar alguno al arrepentimiento, que no deja lugar alguno a la restauración. Voy a citar literalmente a Pastor Chuck Smith, dice: se asombrarían de las críticas que he recibido por querer ayudar a restaurar a gente que han caído. Cuando veo a un talentoso siervo de Dios caer ante los engaños del enemigo, dice, me enojo con Satanás, que busca arruinar a algunos de nuestros mejores siervos. Estoy citando literalmente del libro de Distintivos de Calvary, Pastor Chuck Smith. Y abundando un poco en esto, pues hemos tomado una fuerte posición respecto a la gracia. Creemos que la gracia nos enseña a un Dios bondadoso, a un Dios benevolente, a un Dios que es una de sus principales características. Dice la Escritura que tenemos a un Dios lento para la ira y grande en misericordia, y es así su trato para con el hombre. Si nuestro Dios no fuera un Dios de gracia, ninguno de nosotros hubiéramos tenido ninguna oportunidad. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Así es que oramos siempre que Dios opere en gracia en nuestros corazones. Decía Pastor Chuck también, nunca le pido a Dios por justicia, ¿no? A menos de que esté orando por otra persona, por justicia para otra persona. Pero siempre lo que oro por mí, dice Pastor Chuck Smith, oro por gracia. Oro por misericordia, ¿no? Señor, ten de mí misericordia. Señor, dame tu misericordia, ¿no? Y claro, la justicia de Dios trata con nosotros, pero lo que nosotros queremos es misericordia de Dios, ¿no? Es interesante que habiendo recibido la misericordia de Dios, habiendo recibido la gracia de Dios, Jesús hace un alto énfasis. Jesús hace un alto énfasis en la misericordia y en la gracia. Mateo capítulo 5, verso 7, que es parte del Sermón del Monte, o también parte de lo que conocemos como las bienaventuranzas. Escuchen esto, iglesia. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Qué hermoso texto, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces es muy notable. La misericordia es acerca del perdón, es acerca de ser tratados con el amor de Dios, no con la justicia de Dios, sino que Dios, en lugar de castigarnos, nos perdona, ¿no? En lugar de enviarnos eternamente al infierno, su misericordia clava el acta de decretos, como dice Colosenses 2:14, el acta de decretos que había en nuestra contra, ¿no? Entonces, es Jesús continuamente hablándonos acerca de la importancia de vivir en el perdón, de vivir en la gracia, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le piden a sus discípulos que Jesús les enseña a orar? Mateo capítulo 6, ¿no? Y yo quiero citar un poquito, nada más citarlo rápidamente, por ahí del verso 15, que es muy notable cómo Jesús nos enseña acerca de perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero también nos habla claramente termina de enseñar acerca de la oración y luego él hace un énfasis, dice, mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Eso lo enseñó inmediatamente después de haber enseñado el Padre Nuestro. Entonces, Jesús sigue enseñándoles a orar, pero un énfasis bien importante acerca del perdón. El perdón tiene que ver con la gracia, ¿no? Con la restauración, con el regresar a la relación original que se tenía. Jesús nos dio también en Mateo capítulo 18, tú puedes leerlo completo esa historia en Mateo capítulo 18, del versos 23 al 35 en adelante, como cuenta una parábola Jesús acerca de un siervo que tenía una deuda de 9 ceros. O sea, ponle un número, no sé, ponle un 3 y después de ese 3, 9 ceros. O ponle un 9 y después de ese 9, 3 ceros. 9 ceros, perdón. 9 ceros, 9 ceros.
Entonces, no sé cuánto sea eso, pero es demasiado. Es una cantidad impagable para las personas comunes como tú y como yo. En esa parábola, lo que Jesús está diciendo es la deuda de ustedes era impagable y yo se las perdoné. Pero cuenta esa parábola que ese hombre que fue perdonado salió. Qué interesante, ¿no? Salió de allí y se encontró a uno que le debía algo así como el salario mínimo de un mes, no sé, unos 10,000 pesos aproximadamente le debía. Y entonces lo tomó prisionero, le dijo, págame. Y entonces el que le había perdonado a los 9 ceros mandó a llamar, se enteró y le mandó a llamar y le dijo, no van a salir de aquí hasta que no pagues tu deuda. Y eso es básicamente lo que Jesús, un principio elemental que Jesús está enseñando, ¿no? O sea, tuve gracia contigo, te perdoné, ahora ¿cómo debes tú actuar con los demás? Debes de tener gracia también con los demás, ¿no? Debemos de actuar de tal manera. Si se nos ha perdonado tanto, sin duda deberíamos de perdonar. Hace unas semanas atrás yo ponía un post por ahí en las redes acerca y ponía así, cristiano, no se te olvide de dónde te sacó Dios. Si nos olvida con tanta frecuencia la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, ¿no? Y entonces habiendo recibido gracia de Dios deberíamos de manifestar la gracia de Dios en aquellos que han caído, ¿no? Yo necesito la gracia de Dios diariamente. Y si dijera que no, sería un súper mentiroso. Necesitamos aprender a permanecer en la gracia. Mis hermanos, no es suficiente con saber qué es la gracia. Necesitamos practicarla. Es como si sabemos qué es el agua, H2O, estado líquido, sólido, gaseoso, pero no tomamos agua. ¿Qué va a pasar si no tomamos agua? Pues nos vamos a deshidratar y una deshidratación produce la muerte, ¿no? Entonces de nada me sirve saber qué es la gracia si no practico la gracia. He sido salvado por gracia, no por obras, ¿no? Para que toda la gloria sea para Dios, ¿no? No podemos, mis queridos hermanos, presumir nada que hayamos hecho. No tenemos crédito, ¿no? No, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No es por obras de justicia. Es por su gracia que somos salvos. Ese es el tema. Si tú empiezas a leer todo el Nuevo Testamento, es el tema que vas a encontrar. Por lo tanto, en Calvary Chapel, Mérida Norte, es el tema que enfatizamos. Si tú lees los libros de Romanos, si tú lees el libro de Gálatas, ¿no? Estos son muy significativos en el tema de la justicia personal y en cómo la gracia de Dios nos ha hecho eh, libres, ¿no? De la ley, de la misma ley de Dios, ¿no? Entonces, cuando alguien cae, ¿cómo actuamos? Cuando alguien tropieza, ¿cómo actuamos, no? Nosotros creemos en buscar y restaurar primeramente a quienes han caído. Así como Pablo enseñó a los Gálatas, déjenme les cito rápidamente nada más Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, muchos quieren borrar este pasaje de la Escritura, ¿no? Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Lo tienes ahí? Si lo estás leyendo en pantalla, dice, condénenlo y deséchenlo. Eso dice, ¿no? Sáquenle la tarjeta roja y eliminen. No, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y mira lo que viene después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Uf. Algunos quisieran borrar este versículo de la Escritura, ¿no? Pero démosle gracias a Dios porque Él nos ha tratado de esta manera. Y entonces, habiendo recibido la gracia de Dios, busquemos extenderla hacia otros. Busquemos extenderla hacia otros, ¿no? Entonces, si con alguien nos deberíamos enojar es con Satanás, que hizo caer al hermano, que quiso destruir a la persona, ¿no? Aquellas personas que quizá
Dios quiere usar a aquellas personas que quizá tienen grandes capacidades, habilidades, talentos, pero que son un blanco especial de Satanás y que caen y que se tropiezan y que pecan. ¿Y qué haces? Alguien decía por ahí que el ejército cristiano es el único ejército en el mundo que cuando un soldado cae en la guerra, le da el tiro de gracia en lugar de restaurarlo, rescatarlo, llevarlo al hospital, vendar sus heridas, sacar la bala, restaurarlo, sanarlo para que vuelva a estar activo en el ejército, ¿no? Cito nuevamente a Pastor Chuck, decía: yo he hecho muchas restauraciones en mi vida, esto es algo que me gusta hacer. Dice: yo soy un aficionado en restaurar a personas que han sido arruinadas. Y decía él, es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Ahora, cuando miramos un poco a los pastores que comenzaron el movimiento Calvary Chapel, podemos ver que muchos de ellos estaban en una verdadera ruina. El movimiento Calvary Chapel comenzó en los años 60 con un montón de hippies malolientes, drogadictos, alcohólicos, que estaban perdidos, muchos de ellos en las calles. Y hemos visto y hemos conocido cómo Dios ha sido un especialista en restaurarlos. Así como esos programas que ves, ¿no? De los restauradores y gente que restaura vehículos, o otros que restauran casas y todo eso. Así Dios hace con nosotros. Y hay una gran riqueza y un gran valor en eso, cuando eh, permitimos ser una herramienta de Dios para que Él pueda restaurar al desechado, restaurar al caído, aquellos que para muchos son como adefesios, apestosos, sin esperanza, ¿no? Como Dios los transforma en vasos de honra, como vasos sucios y vasos de deshonra. Dios los convierte en gloriosos vasos de honra. Entonces nosotros creemos que habiendo sido perdonados, nosotros también tenemos que ser buenos perdonadores. Habiendo nosotros, estoy enfatizando todo esto, habiendo recibido misericordia, debemos demostrar misericordia, ¿no? Si Dios ha sido benevolente, ¿qué tan paciente es Dios con nosotros? ¿Cómo deberíamos de ser con otros, no? Entonces, de esto se trata la vida cristiana. De mostrar, de extender la gracia de Dios. De gracia recibimos, como dice la Escritura, de gracia damos. Esto es muy importante para nosotros en el ministerio de Calvary Chapel, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, tenemos una historia súper interesante. Jesús había venido al templo y en el versículo 2, me parece, Él se sienta ahí a enseñar. Está ahí trayendo una enseñanza y repentinamente su enseñanza es interrumpida por un gran alboroto de judíos religiosos, ¿no? Y venían con una mujer, con un llanto histérico, y entonces los escribas y los fariseos traen a una mujer delante de él, una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, fíjate, el que es sin misericordia y el que es sin gracia y el que es legalista, exhibe el pecado de otros. Y entonces la traen en medio de todo de Jesús, lo interrumpen y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿no? Entonces, aquí vemos toda una estrategia de los enemigos de Cristo que estaban tratando constantemente de poner contraria a la enseñanza de Jesús, a las enseñanzas que les había dado Moisés. Toda la gente, de una manera impresionante, reconocía que Moisés fue el instrumento de Dios para traer la ley. Entonces nadie dudaba de que la ley que Dios le dio a Moisés es palabra de Dios. Nadie dudaba que la ley
Dios se la había dictado a Moisés. Entonces, por tanto, era Dios hablando al hombre a través de Moisés. Así es que si Jesús decía algo contrario a la ley de Moisés, pues Jesús podría decir que Dios no estaba con él, que él estaba oponiéndose a la palabra de Dios. Entonces era muy controversial lo que estaban haciendo. Le preguntan también a Jesús, ahí puedes encontrar sus enseñanzas en 2 ocasiones, especialmente en Mateo 18, acerca del divorcio, Mateo 19, perdón, acerca del divorcio, ¿no? ¿Es posible divorciarse? ¿Qué dices, Jesús, acerca del divorcio? Porque Moisés nos dio carta de divorcio, no hablando acerca de poderse divorciar o no. Y Jesús les responde, bueno, es que Moisés, a causa de la dureza del corazón de las personas, dio carta de divorcio, pero al principio no era así, sino que por la dureza del corazón, ¿no? Dio entonces a los hombres la oportunidad de divorciarse, pero no fue así. Y una vez más están aquí con esta mujer adúltera viniendo delante de él y diciéndoles, oye, la ley de Moisés dice que si encontramos a alguien, a hombre y mujer cometiendo adulterio, sean apedreados. Curiosamente nada más traían a la mujer, ¿no? No traían al hombre. Y esto nos da una pista muy grande de darnos cuenta que esos hombres lo que estaban buscando era destruir el ministerio de Jesús. No estaban realmente buscando hacer un bien o cumplir con la ley. Estaban viniendo a tentarle, por eso venían con esa mujer a acusarle, ¿no? Pues encontrar ahí en Juan capítulo 8. Era muy, muy obvio. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? No dijo nada. Cayó y se inclinó y con su dedo empezó a escribir en tierra, ¿no? Como si ni siquiera les hubiera escuchado a que venía, ¿no? Ahora, no se sabe bien lo que escribió, nadie sabe lo que escribió, ¿no? Que quizá algunos han imaginado que estaba escribiendo, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué traen solamente a la mujer, no? Es curioso que nada más están trayendo al hombre, a la mujer y no al hombre. Ah, la ley dice que ambos debían de ser apedreados. Entonces están ustedes faltando aparte de lo que la ley dice, si es que en realidad están queriendo guardar la ley de Moisés, ¿no? Deberían traer también al hombre hasta acá. Entonces, pues parece que Jesús no les está poniendo mucha atención y se enojan porque él solamente está escribiendo en tierra como si los estuviera ignorando, pero insisten en preguntarle firmemente y finalmente él se endereza y les dice, Juan capítulo 8, verso 7, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra aquella mujer. Y otra vez se inclina en tierra y sigue dibujando y sigue escribiendo. No sabemos qué está haciendo por ahí, pero él sigue marcando en ¿no? Y entonces todos así preparados para condenar. Yo me imagino, muchos nos imaginamos al hombre más viejo que empezó a decir, ¿saben qué? Mi mujer me espera comer, discúlpenme, ya me voy, ¿no, amigos? Me tengo que ir, ¿no? Y cada uno de ellos, uno a uno, empezó a tirar su piedra, ¿no? Y empezaron a marcharse uno a otro, ¿no? Y entonces se endereza Jesús y voltea a ver que ya no hay ninguno de los que acusaban a esa mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa respuesta de Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Uno de los ejemplos que hemos escuchado, especialmente cuando se enseña los dones del Espíritu por allá en Romanos capítulo 12, no lo vamos a ver ahorita, pero también lo encuentras ahí en la misma parte de la gracia en Distintivos de Calvary. Es una ilustración muy interesante. Cuando ocurre un accidente de tránsito, imagínate un accidente muy serio automovilístico, carros chocados, cuerpos de personas golpeadas, cortadas, sangrando, tiradas en la calle.
¿no? Y entonces llegan los vehículos de emergencia, llega la policía, llegan las ambulancias. El primero en arribar usualmente, por estadísticas, es la policía. Y su trabajo es empezar a despejar la zona para poder controlar el tráfico y que no se vuelva más caótico lo que ha pasado. Pero entonces una vez que empiezan a tener control sobre el sitio, ellos sacan sus libretas de apuntes, miran las posiciones en que quedan los carros, ¿no? Ponen marcas en el asfalto, ¿no? A veces con un gis amarillo, otros blancos, y comienzan a entrevistar testigos. Y su gran preocupación de los policías, ¿cuál es? Encontrar o dar con el que violó la ley, ¿no? ¿Quién es el culpable de esta tragedia, ¿no? Es la pregunta. Y entonces tienen un objetivo muy importante: determinar cuáles fueron las leyes que fueron violadas, encontrar al culpable de lo que ocurrió. Pero al sitio todos sabemos que llegan también otro tipo de autoridades, los paramédicos. Y si tú te das cuenta, a los paramédicos no les importa quiénes son los culpables. Encuentran a una persona desangrándose en la calle y su trabajo es ayudar, vendar las heridas, controlar su corazón, ponerles vendas, ver si tienen huesos rotos, ponerlos en una camilla, subirlos a la ambulancia, y no están pensando quién tuvo la culpa. Ellos están ahí para ayudar si se encuentran algunos lastimados, si se encuentran algunos heridos. Y del mismo modo, mis queridos hermanos, hay dos tipos de ministerios: los que toman la actitud de policías, los que vienen al lugar de la tragedia y entonces encuentran vidas destrozadas y sacan el libro de los reglamentos, ¿no? Leen la ley y entonces, ¿qué dicen? Usted tiene el derecho de permanecer callado. Cualquier cosa que usted hable será usada en su contra, ¿no? Y están de una manera literal legalista tratando de encontrar quién fue el culpable para aplicar la ley. Pero también existen otros ministros, otros personas que Dios usa que son como paramédicos, que no están tan preocupados por quién quebrantó la ley, sino cómo pueden sanar al herido, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos a este cuerpo herido, a esta vida deshecha, a este hombre que tropezó, a este hombre que cayó, cómo podemos ayudar a que regrese y restaure su relación? ¿Cómo puede llegar a estar sano nuevamente? ¿No? Entonces, encontramos en ese relato de Juan 8 a los fariseos que lo que llegan a hacer es leer el libro de la ley, ¿no? Y en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Estoy citando Juan 8:5, ¿no? Pero Jesús estaba interesado en reconstruir, en no condenar, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, cuando le dice vete y no peques más, está haciendo volver otra vez a la mujer al camino de Dios, para que se restaure, para que se levante, para que continúe en esa relación con Dios. Nosotros buscamos ministrar a personas heridas. Nuestro deseo es verlas restauradas. Nuestro deseo es verlas nuevamente de pie, funcionando otra vez. Jesús nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Las dos cosas proceden de Dios, pero aquí está viendo un contraste. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Así es que si vamos a hacer ministerio, queremos representar a Jesucristo, debemos de estar ministrando la gracia, ¿no? Debemos de ministrar la gracia. Debemos de ser una iglesia, o de ser iglesias que mostramos
la gracia y la verdad de Jesús. Muchos ministerios son severos, son legalistas, ¿no? Y buscan solamente a los que han quebrantado la ley, ¿no? Ni yo te condeno, ni yo te condeno, ¿no? Creo que hay un gran gozo y un gran privilegio en poder restaurar a personas antes que desecharlas del ministerio, antes que darles el tiro de gracia, ¿no? Por supuesto, y esto es bien importante, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo creo que antes de la restauración debe haber un verdadero arrepentimiento. Pero creo que la intención de la ley era la de ser un tutor, un maestro que nos llevara a la gracia de Jesucristo, ¿no? Así que aquellos que no han venido al arrepentimiento necesitan la ley para reconocer su pecado, arrepentirse y entonces ver en esa necesidad, la necesidad de ser lavados de su pecado por Jesucristo. La ley tiene su lugar, el lugar de guiarnos al arrepentimiento. Dice la Escritura que la ley es santa, es justa y es buena, pero dice que si se usa legítimamente. Usar la ley legítimamente es para, cuando ves la ley y ves tus fallas, ves que has violado la ley, es para que digas, ¿y ahora qué voy a hacer? Y digas, necesito arrepentirme y recibir el perdón de Jesucristo. No. Muchas veces vamos más allá y nosotros lo que queremos hacer es imponer penalidades, ¿no? Lo que tenemos que buscar es el arrepentimiento y la restauración de las personas. Es estar dispuestos a restaurar. La gracia y la verdad van de la mano. No. Nunca sacando de la fórmula el tema del arrepentimiento, ¿no? Sin arrepentimiento no puede haber restauración. No. Lo que queremos ver una y otra vez es ver esas vidas que han sido golpeadas y lastimadas por el pecado, volverlas a ver fructíferas y sanas, produciendo en el reino de Dios. Ahora, es obvio, mis queridos hermanos, que la gracia tiene su riesgo. ¿Jesús ha corrido un riesgo con nosotros o no? Todos los días, ¿no? Podemos equivocarnos en perdonar. Podemos equivocarnos en mostrar gracia a ciertas personas, que quizás su arrepentimiento no es genuino, que quizás solamente se estén burlando y no hayan tenido un deseo de ser restaurados, y que en realidad estén siendo engañadores y no tengan una intención sana, sino más bien una intención oculta, ¿no? Pero aún en esto, cuando nos podemos equivocar, creo que nunca nos vamos a arrepentir de haber actuado en gracia. Es bueno correr este riesgo. Aun cuando a veces las consecuencias de alguien que no está buscando realmente arrepentirse nos puedan dar un tremendo dolor de cabeza. Pero como decía Pastor Chuck, prefiero equivocarme del lado de la gracia que equivocarme del lado de la ley. Hay muchas escrituras, mis queridos hermanos. Jesús mismo nos la citó también ahí en el mismo famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, verso 1. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿No dice eso? ¿Acaso? Entonces, muchas veces cuando determinamos ciertos estándares de comportamiento en las otras personas y hacemos juicio cuando estamos juzgando a otros, deberíamos recordar un poco lo que dice Romanos 14, verso 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no?
en eso. Porque yo creo que es mucho más fácil para todos caer en el legalismo que caer en la gracia. Debemos de estar muy, muy, muy atentos a esa condición. Es fácil crecer a un legalista en nuestros corazones. Nos olvidamos de la gracia y nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. No. Entonces, cuidado con ser demasiado severos con los demás, porque con la vara que medimos seremos medidos. Dice la Escritura, mire el que crea estar firme, que no caiga. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. No, Pablo instruyendo a Timoteo. Entonces tengamos cuidado de nosotros mismos y de no ser demasiado severos. Una de las grandes enseñanzas de Jesús dice, trata a los demás como quieres ser tratado. ¿No? ¿No dice eso? Entonces, si tú cayeras como querrías ser tratado, ustedes, ya lo cité, que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, no sea que tú mismo vengas a ser tentado. El segundo punto, entonces estamos hablando de la gracia, la importancia en nuestro ministerio de operar en la gracia. Habrá lugares, iglesias y personas donde pues su ministerio es más de policía que de ambulancia, pero aquí queremos ser cuidadosos en eso. Entonces la segunda distintivo que encontramos también es en el ministerio de Calvary Chapel, es acerca de la supremacía del amor, ¿no? Pensemos otra vez en esto. Cuando el hombre le falta acción, ¿no? Y dice, creo que Dios no está actuando. Le voy a echar la mano a Dios. Lo que en realidad está haciendo es estorbando la obra de Dios. O no confiamos en su poder y en su palabra. La iglesia es su iglesia. No, es su obra. Nos advierte la Escritura acerca de no enseñorearnos de su iglesia. Así que como dice Gálatas, si hemos comenzado en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. No nos caigamos de la gracia, confiando y dependiendo de nuestra experiencia, de nuestra calidad humana, de nuestros rituales, de nuestras maneras, de nuestras formas. Confiemos y dependamos de Él y solo de Él siempre. Nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra experiencia siempre están limitadas. Tenemos un tope, un límite. Así es que no podemos confiar en eso. Necesitamos confiar en Él. Ahora, Dios usa personas simples, que son como niños para que su nombre sea exaltado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acerca del amor donde el protagonista es Él. Mira, 1 Juan capítulo 4, verso 8. ¿Quién es el autor y la fuente de amor? Dice 1 Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces me encanta esto porque es la definición de amor es Dios. La fuente del amor es Dios. El autor del amor es Dios. ¿No? No somos nosotros. Él es. Entonces yo necesito su amor en mi vida para poderlo reflejar a otros. Aún al amar, dice ahí mismo 1 Juan capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta hasta en el amar, quién tiene la iniciativa? Y por tanto, ¿quién se lleva la gloria? No. Ahora, si hemos recibido el amor de Dios, pues ahora tenemos esa facultad o esa capacidad
de amar a otros. Dice Romanos 5:5, hablando del Evangelio. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y muchos de ustedes conocen en Gálatas el fruto del Espíritu, que es amor. No, Gálatas nos habla que el fruto del Espíritu es el amor. Así que podemos concluir, y si puedes regresar allá a 1 Juan capítulo 4, voy a citar unos versos anteriores del 7 y voy a volver a citar el mismo 8 que ya les leí. Podemos concluir de estos textos que el que no ama a Dios no conoce. El que no ama no ha nacido de nuevo. Dice, amados, verso 7, estoy 1 Juan 4:7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo estamos mostrando esto? ¿No? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice el verso 8. Uf. El que no ama, vuelvo a citar el 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, si el amor sacrificial de Cristo es más que suficiente en tu vida, ¿lo es? Si el amor de Cristo es más que suficiente, estás preparado para amar. Estás completo en Él. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿por qué es tan importante que se refleje el amor de Dios en todo lo que hacemos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos? Dice Juan 13:35, muchos de ustedes lo conocen. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran el amor los unos para con los otros. ¿Te fijas? Entonces para nosotros esto es básico en el ser y en el hacer iglesia. Y bajo ninguna presión queremos perdernos de eso. No queremos salirnos de eso. Esta es la prueba de que nacimos de nuevo. Si realmente nos interesamos genuinamente por los otros. Si hemos aprendido la gracia, si hemos aprendido el perdón, si hemos aprendido la misericordia, si hemos aprendido el servicio, si hemos aprendido la fidelidad, si hemos aprendido la honestidad, si hemos aprendido la generosidad. Otra vez, generosidad, fidelidad, perdón, servicio, amor, gracia, misericordia. Todo eso refleja que hemos nacido de nuevo. Esa clase de amor es un amor que se sacrifica. Es una clase de amor que no pone condicionantes. Te amo si haces esto, o te amo si haces aquello. Y es donde podemos enfatizar la importancia del amor. Vayan a 1 Corintios capítulo 13. Aquí es donde algunas reinas valeras pueden traer un título allí que dice la supremacía del amor. Imagínate una iglesia como la de Corintios, que hablan en lenguas, que hacen milagros, que profetizan, ¿no? Celebran la cena del Señor, ¿no? Hacen muchas cosas, pero no tienen amor. Y entonces Pablo dice, está bien, busquen todos los dones, y qué bueno que tienen todos los dones, pero yo les enseño un camino mejor. Capítulo 13, dice el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es eso, mis hermanos? Nada más ruido. Nada más ruido, nada más ruido. Y a algunos les gusta el ruido. Y a algunos les gusta la música, dicen, la música punk y el thrash y no sé cuántos géneros hay que tú los oyes y gritos y ¿no? Y entonces ese ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¡Wow! Imagínate a alguien orando por un enfermo y sanando, a alguien orando por un muerto y resucitando, ¿no? Imagínate a alguien sabio, alguien entrenado, alguien capacitado, entendiendo misterios y ciencia, y no tiene amor, es cero a la izquierda. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Y dices, no, hombre, yo donaría un riñón, donaría mis ojos, o no sé, o simplemente me sacrificaría en dar de comer a los necesitados. Y si fuese necesario morir en lugar de otro, pero no tengo amor, no tiene ningún valor. Uf, ¿no? El amor entonces, mis queridos hermanos, dice el verso 4, es sufrido, es benigno. Subrayen esto, mis queridos hermanos, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Uf, ¿no? Falta de amor revela orgullo en nosotros, altivez, ¿no? ¿Qué más dice el verso 5? No hace nada indebido. Me encanta esto, ¿no? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo demás es ruido, mis hermanos. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿no? Entonces como que está diciendo, muchas de las cosas que hacemos dentro de la iglesia tienen su límite de tiempo, tienen su vigencia, tienen su periodicidad, tienen ¿no? Cuando ya estemos en el cielo, no va a necesitarse la predicación, no va a necesitarse la profecía, no van a necesitarse muchas cosas de esas. Pero ¿qué crees? El amor sí. El amor va a traspasar. Muchas de las cosas que hacemos se van a quedar aquí en la tierra. Pero el amor no, el amor permanece para siempre. Porque como acabamos de leer en 1 Juan, Dios es amor y el amor permanece para siempre. Y luego cierra diciendo esto, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y Pablo está diciendo en este lenguaje, está diciendo, ya maduré, ya dejé de jugar a las canicas. No, es lo que está diciendo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces, si pensamos que ya lo hicimos y ya lo entendemos, no. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todo lo que ahora no entendemos lo vamos a entender cuando estemos delante de Él. Y ahora permanecen la fe, un hombre de fe, la esperanza, un hombre con una esperanza fija, y el amor. 3 grandes virtudes cristianas. Estos 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El mayor de estos es el amor. Podemos ser muy valientes para muchas cosas, podemos ser muy capaces para muchas cosas, y eso es bueno, pero necesitamos el amor como eje rector en todo lo que hacemos. Dice Juan capítulo 15, chéquense esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan. ¿En qué tenemos que permanecer? En mi amor. ¿Qué sigue diciendo? Verso 10, no te lo pierdas.
Si guardan mis mandamientos, obediencia, permanecen en mi amor. ¿Cuál es su mandamiento? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con esto cumplimos toda la ley de Dios. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, es un mandamiento de Dios. Esto glorifica a Dios y es un mandamiento de Dios. Si lo quieres más claro, Juan capítulo 13, verso 34, dice explícitamente, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Mis queridos hermanos, el amor no busca el mal de nadie. El amor está impregnado de gracia y de misericordia. El amor busca servir. El amor busca dar. El amor se sacrifica. El amor perdona. El amor camina la segunda milla. El amor da la capa y la túnica. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. No. El amor es un mandamiento de Dios. No. Fuera de esto, mis queridos hermanos, todo lo que intentemos ofrecerle a Dios es escucha esto, porque dice Romanos 12:1, ¿no? Se lo saben, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El presentar alabanza racional que adore a Dios, escucha esto, es amarnos unos a otros. Fuera de eso, es sacrificio no deseado. Fuera del amor, es ruido ensordecedor. Dice, si quieres mirar conmigo allí en el Sermón del Monte, Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces, si yo he lastimado a alguien, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle perdón. Y si alguien viene y me pide perdón, ¿qué voy a hacer? Perdonarlo. Y no importa rango, edad ni nada. Yo puedo pedirle perdón a un niño. Yo puedo pedirle perdón a alguien que está bajo mi autoridad. ¿No? Y lo mismo, un hijo a un padre, ¿no? Puede acercarse y restaurar esa relación. Dice allí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te encuentre al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. ¿Sabes qué está diciendo Jesús aquí? Que podemos ir al infierno si no perdonamos. El perdón es parte del amor. ¿Qué es lo que nos impide amar, mis queridos hermanos? Ayer reflexionábamos aquí en casa con un grupo de jóvenes, con un grupo de Timoteos. Nos impide amar sentimientos de superioridad. Nos impide amar orgullo. Nos impide amar falta de carácter cristiano. ¿A qué te refieres, Yoshimi? A falta de mansedumbre y de humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sabes por qué no perdonamos y por qué nos divorciamos? Por la dureza de nuestro corazón. ¿No? Lo que distingue a una persona cristiana del resto del mundo es el amor. Lo que distingue a una familia cristiana del resto de las familias es el amor. El amor tiene que ser respirado en nuestros hogares. Lo que distingue a una iglesia cristiana de falsas doctrinas, de sectas y de todo, sectas legalistas, ¿no?
que hay muchas y se pueden mencionar por nombre, del resto del mundo, es el amor. Es el amor. Si el amor no se respira allí, es porque quizá allí no esté Dios. No. El amor que le tenemos a Dios es algo que se tiene que ver, no solo decir. Es cuando amamos al prójimo. Charlie, si puedes, por último, poner allí 1 Juan 4:20 y ahí ya terminamos. Creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a terminar. Ya estamos en el minuto 32. Pero cierro con esto, mis queridos y amados calvarianos. Dice 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, para nosotros, mis queridos hermanos, como ministerio, y lo puedes leer y profundizar estas enseñanzas en el libro de Distintivos de Calvary. Cuando hablamos de Distintivos de Calvary, cuando hablamos de una filosofía de ministerio, si tú te diste cuenta y escuchaste esta enseñanza completa, está saturada de Biblia. No extraemos estas ideas de Chuck Smith, ¿no? O de alguien más, las extraemos de la Escritura. Chuck las extrajo de la Escritura, nos las explicó y nos las enseñó a través de Distintivos de Calvary. Y es justamente lo que estamos haciendo esta noche, yendo a la Escritura y recordando estos dos grandes pilares de nuestra filosofía de ministerio: la gracia y el amor. Dos pilares esenciales que debemos de resistir a no caernos de la gracia, a no querer perfeccionar las cosas a nuestra manera. Debemos de permitir que la gracia y el amor restauren. Todos, algún momento, escuchen esto, en algún momento vamos a tropezar y a caer. Y queremos ser tratados con amor y con gracia. Entonces debemos estar dispuestos nosotros también, cuando vemos a alguien herido, cuando vemos a alguien lastimado, tratarle como te gustaría que te traten a ti. Con amor y con gracia. Mis queridos hermanos, vamos a orar, pero nunca perdamos el piso. No perdamos el piso. Que el amor y la gracia sean nuestra marca. No. Roguemos que el amor de Dios sea evidente entre nosotros, que el amor de Dios sea lo que nos guía, que el amor de Dios sea el estándar de calidad en la iglesia. La medida sea el amor no fingido, el amor verdadero, de ese amor que dice la Escritura que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? De ese gran amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Es tema central para nosotros. Entonces vamos a siempre procurar de vez en cuando regresar y enseñarlo, pero también modelarlo y vivirlo. ¿Va? Entonces, que eso sea por delante de nosotros, familia y amada iglesia. Dios Padre, gracias te damos por haber derramado tu amor en nosotros. Dios Padre, gracias Señor por tu gracia y por tu misericordia mostradas en la persona de Jesucristo. Gracias por mostrarnos cada vez y cada tiempo y cada día nuestro pecado y tratar con Él con esa bondad que te caracteriza, con esa misericordia, Señor, que es abundante en ti. Gracias por tratarnos de esa manera, por tu paciencia. Gracias, Dios, por lo paciente que has sido conmigo, Señor, y por lo que eres en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tu gran paciencia. La seguimos necesitando como desde el primer día, Señor. No ha cambiado nada en eso, Señor. Seguimos
estando tan necesitados de ti como desde el primer día, mi Dios, y agradecidos contigo que no nos tratas como delincuentes, no nos tratas, Señor, como malhechores apestosos, Señor, sino que nos tratas, Dios, como si de nuestras vidas se desprendiera el perfume más fino, Señor, y agradable delante de ti. Y no es por ninguna obra de justicia que hayamos hecho, Señor, sino es porque Jesús habita en nuestros corazones, porque hemos creído en Él, porque hemos sido justificados por Él, porque hemos sido lavados por Él, Señor. Y aún, Señor, está el aguijón en la carne, y seguimos aquí, Señor, pero no nos soltamos de tu confianza, de ti, Señor, de tu gracia, y te pedimos perdón, y te pedimos tu ayuda, y que derrames y nos satures de tu espíritu y de tu amor, Dios, para poder amar aún a los que nos hacen mal, para poder amar aún a los que son nuestros enemigos, Dios, para los que no buscan nuestro bien, Señor, aún amar como tú nos has pedido amar, Señor, aún orar por los que nos hacen daño, Señor, porque tú así nos lo has enseñado y tú orabas, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Entonces de esa manera, hoy con todo temor y temblor, Señor, buscamos más y más tu gracia, tu misericordia, tu perdón, Señor. Y restaura a los caídos, Señor. Y rompe las cadenas, Señor, de los presos y de los cautivos, Señor. Y pon libertad donde tenga que haber libertad, y sana y restaura los corazones, Señor. Y calla, Señor, la boca del chismoso, Señor. Y cierra la boca del león, Dios. Y danos las fuerzas del águila, Dios. Danos las fuerzas del águila, Padre. Tuya sea toda la gloria. Haz nuestros pies, Señor, como de sierva, Señor. Ágiles en medio de este mundo. Danos un corazón manso y humilde, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Danos esa virtud de ser mansos y humildes, Señor, porque muchas veces no lo somos, mi Dios. Danos esa capacidad de ser astutos como serpientes, Señor, pero mansos y humildes, Señor, como si fuéramos palomas, Dios. Danos esa virtud, Padre, para gloria tuya, Señor. Para gloria tuya, Señor. Sabemos, Señor, sabemos y hoy reconocemos que en nosotros no está el bien, Señor, y tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la honra, Señor. Tuya es toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu provisión a nuestras vidas, porque no falta alimento, pan, sustento. Gracias aún por este friecito que hacen estos días, que podemos disfrutarlo, Señor. Gracias por la familia espiritual. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.